Ingeniero, ¿cómo está? A mi grupo nos tocó disertar las técnicas de análisis forense de teléfonos móviles con Santoku Linux. El análisis forense. Las técnicas de análisis forense digital también se conocen como los PRITACs o TICs. En esta presentación nos centramos más en los dispositivos móviles. El analista forense es un experto, como vemos en esta serie de televisión, como es SCI, investigación de la escena del crimen. Están los médicos forenses que analizan cuando un cadáver de una persona ha muerto, los motivos que llevaron a su asesinato y las pruebas. En este caso, el analista forense digital hacen algo parecido con los medios tecnológicos, discos duros, ordenadores móviles, cualquier dispositivo o medio de transmisión electrónica. En definitiva, un analista forense es un experto el que después deberá proporcionar un informe para un proceso judicial y a veces es simplemente procesos extrajudiciales para seguros o para temas particulares que necesitan esclarecer una serie de hechos en base a lo que se encuentran en estos medios tecnológicos que hoy en día se utilizan, como todos sabemos, muchísimo. Etapas del ciclo PDCA: planificación, acción, verificación y actuación. Esta ciencia puede ser de utilidad para personas que ya tienen una experiencia, que han desarrollado una carrera como por ejemplo de ingeniería de informática en telecomunicaciones, quieren especializarse en ciencias forenses, sino que también es interesante que todas aquellas personas que están aprendiendo, están dedicadas al análisis de riesgo, a la implementación de los sistemas de gestión de la seguridad de la información de una empresa. Es muy interesante para ello también tener nociones de análisis forense debido a que en algún momento dentro de esa cadena ese ciclo mejora continua con el CGCI, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. En ese ciclo de mejora continua tenemos un eslabón que ocurre cuando hay una brecha. Hay determinar en un ordenador o un dispositivo de cualquier tipo tecnológico. Lógicamente, en este caso, necesitamos saber por qué ha ocurrido esa brecha, quién o quiénes son las personas responsables y casi, qué es lo más importante, es que cómo hacer para que no vuelva a ocurrir. En este es fundamental tener nociones de análisis forense, de saber cómo determinar las evidencias que nos llevarán a concluir y dónde ha venido y por qué ha ocurrido esta brecha. Elementos digitales de transmisión de evidencias digitales. En esta imagen podemos observar que todos los elementos pueden contener ser medios de transmisión o contener pruebas, evidencias digitales. Desde una cámara que graba videos, videovigilancia, por ejemplo, contenido en redes sociales, contenido en ordenadores, en teléfonos móviles, también en otros. Usa una gran variedad como puede ser todos los dispositivos, como pulseras inteligentes, lo que acaba en inteligente. Quiere decir que se conecta a Internet, quiere decir que almacena información, que en algún momento pueda recoger también información relevante de cara a esclarecer un suceso. Incluso las videoconsolas, en algunos casos muy puntuales, los análisis forenses de esos dispositivos electrónicos, las transacciones de correos electrónicos, señales de audio, la acústica y una visión general. También podemos realizar un análisis específico de ordenadores, entrando dos sobre el sistema operativo Windows, Linux y Mac. 4. Teléfonos inteligentes. Vamos a ver concretamente el análisis forense del estado del arte de las cosas que daremos unas pinceladas únicamente. Y podemos saber que los teléfonos móviles inteligentes, como por ejemplo los smartphones. Autorización para acceder a teléfonos móviles. Tenemos que tener en cuenta porque es muy importante antes de emprender una acción sobre un dispositivo que es susceptible de ser a una prueba o un proceso judicial o de cualquier otro tipo de proceso. En este caso sabemos que los teléfonos más que nunca son dispositivos que incluyen datos confidenciales, datos de la persona que tienen ahí sus fotografías, sus mensajes privados, etc. Entonces es muy importante que el analista forense sepa a ciencia cierta qué es lo que está autorizando para acceder a la información.
que esté en ese teléfono, no solamente del propietario del teléfono, es decir, la persona que ha ido y ha comprado un teléfono, sino del usuario. Eso es muy importante. Tenemos que contar con la autorización de ambos, salvo excepciones, es decir, hay ocasiones en las que el tribunal o un juez nos puede autorizar a pesar de que el usuario no lo autorice para acceder al contenido. Sin embargo, tenemos la autorización de un juez, podemos acceder a él, a ese contenido y en general a todo lo que tiene en su dispositivo. La norma ISO IS 27037. Hablamos de la norma donde podemos acudir a una norma internacional de referencia donde explica las directrices para identificar la recogida, adquisición y preservación de evidencias electrónicas. Y hablamos de todo tipo de evidencias electrónicas. Es una norma recomendable para su utilización porque nos proporciona consejos que valen para todo este tipo de pruebas. Proceso de análisis forense en dispositivos móviles. Cuando hacemos un análisis forense, lo ideal es que cuando vayamos a hacer algo concreto debemos pensar que debe ser auditable. Es decir, debería poder otra persona revisar nuestro trabajo sin ningún tipo de problemas. También debería ser repetible y reproducible. Quiere decir que si esta prueba es un análisis, se realiza por otra persona, en las mismas condiciones o en otras debería dar los mismos resultados. Y también debe ser justificable. Esto quiere decir que todos los pasos que vayamos haciendo debemos explicar todo lo que hacemos y esto debe quedar reflejado en un informe por escrito. La mejor forma de explicar todos los pasos, dice la norma ISO IS 27037, que es recomendable que se siga estas ideas fundamentales. Los teléfonos móviles de fábrica vienen con los permisos de usuarios restringidos. Es decir, cuando nosotros compramos un celular, nosotros tenemos un usuario donde podemos instalar aplicaciones, escribir mensajes, hacer llamadas y bueno, todas esas cosas. Sin embargo, nosotros no tenemos permisos de superadministrador. ¿Qué ocurre cuando estamos en un sistema Windows, por ejemplo? Nosotros para poder hacer un análisis, un clonado de un disco duro con un sistema operativo Windows, nosotros podemos entrar y hacer el clonado sin ningún tipo de problema. Y después esa información la montamos a esa unidad con un usuario de superadministrador, en este caso de Windows. De esa manera no vamos a tener ningún tipo de restricciones ni problemas. En los teléfonos móviles ocurre que al ser de fábrica traen los permisos de superadministrador restringido y no podemos realizar clonados o configuraciones. De esta manera o de esta forma es una buena medida de seguridad porque si el propio usuario no tiene permisos para instalar ciertos tipos de aplicaciones maliciosas, por ejemplo, esto va a hacer que sea algo mucho más seguro, ¿no? Entonces, llegar a un usuario sin conocimiento y que no pueda ser víctima de algún tipo de engaño, de estafa, de instalar algún tipo de malware. Pero ocurre que hay un problema para los analistas forenses porque igualmente que el usuario no tiene permiso de superadministrador. El que compra el celular tampoco lo tiene. Entonces, es en este sentido, ¿cuál es el problema? El problema es que los teléfonos, una vez que vienen sin los permisos de superusuario, es posible hacer que se, que se lo llame el ruteado en el caso de Android o jailbreak en el caso de los teléfonos iPhone. El ruteado es un procedimiento que se hace sobre el teléfono y su objetivo es romper esa protección y alcanzar los permisos de superadministrador.
¿Es posible hacerlo? Sí, pero no se lo recomiendo en absoluto. Salvo que lo mande o lo dictamine un juez, porque estamos contaminando totalmente la prueba. Aparte también de que en el proceso de rutear, de hacer un jailbreak, el teléfono al teléfono perdemos la garantía del teléfono y además hay un riesgo elevado de que el teléfono quede inservible, con lo cual imaginemos el desastre que podría ser, que borremos completamente la prueba. Entonces, las recomendaciones para un analista forense es que nunca va a ser un ruteado a menos que sea algo estrictamente necesario, con los permisos adecuados. Y bueno, ¿no? Siguiendo con esto, ya partimos a la base de que al no tener el root vamos a estar limitados en cuanto a la información, pero sin embargo vamos a ver cómo son esos procesos de que se puede hacer y qué no, y qué cosas vamos a poder extraer. Esta pirámide representa los distintos tipos de extracción que vamos a poder realizar sobre la información almacenada en el teléfono móvil, desde la parte inferior de la pirámide hasta la parte superior de la pirámide. Vemos aquí una flecha que dice métodos más forenses, porque aquí cada vez que se va yendo a una profundidad mayor, a una complejidad mayor, a un ámbito mayor de datos, ¿no? Y digamos que son menos la formación técnica. En la parte más baja de la pirámide, mientras que la más, en la, o la más, en la parte más alta necesitan más conocimientos técnicos. La forma básica para poder extraer información de un teléfono móvil es la adquisición que se denomina lógico. La adquisición lógica consiste simple y llanamente en agarrar el celular y conectarlo con un cable USB a una computadora. Y no hace falta, por supuesto, rutearlo, ¿no? Lo puede hacer cualquiera, no hace falta ningún tipo de formación técnica porque seguramente lo hemos hecho algún momento cuando hemos cambiado de celular, hemos tenido que transferir archivos de un dispositivo a otro, ¿no? A todo este procedimiento se le denomina el volcado lógico. Y este siempre lo vamos a poder hacer porque es bastante fácil y rápido. Sin embargo, las limitaciones son grandes porque no vamos a poder recuperar nada. Todo lo que se haya borrado no vamos a poder. Tampoco extraer, en el caso suelto de Android, lo que son los WhatsApp, porque este está contenido dentro de una base de datos quizás encriptada y por lo tanto si no o tenemos acceso al root, no podemos acceder a la base de datos, no podemos copiar esa base de datos eh, por, por estar encriptado, no vamos a poder desencriptarlas, ¿no es verdad? Entonces, el siguiente escalón, el siguiente escalón, el volcado del sistema de archivos, es un pasito más que el volcado lógico, porque ya tenemos el sistema de archivos y carpetas que están en el sistema operativo del teléfono. En la línea amarilla horizontal se puede observar aquí lo que viene a representar es que a partir de esa línea ya necesitamos
rebotear el Android o hacer el jailbreak en el iOS. ¿Qué es, qué es esa ruptura de permiso para acceder como superadministrador y tener acceso total a todo el sistema operativo y los archivos, ¿no? El sistema de archivos en el medio camino va a haber una parte donde vamos a poder hacer sin root y va a haber otra parte dentro del sistema de archivos que no va a ser posible acceder si no hacemos un ruteado, ¿no es verdad? Entonces, en el siguiente método se denomina extracción física, que a partir de aquí trata de un clonado de bit a bit, como en el caso de los ordenadores que se realiza una copia exacta de bit a bit del disco duro. Que en este caso el teléfono móvil es como una computadora o un ordenador pequeño que tiene un sistema operativo o un disco duro o una memoria RAM. Entonces, en fin, al fin y al cabo, es el mismo procedimiento en el caso de la computadora o los ordenadores. Eh, en la extracción física, debemos tener acceso al root, sí o sí. Y así vamos a poder hacer el clonado de bit a bit porque podemos y también podemos extraer archivos borrados, ¿no? En el caso de la adquisición física hay herramientas desde ya también con root. Vamos a poder extraer información en ordenadores que al final lo que hacen es recuperar los sectores que no se hayan borrado, ¿no? Sino que están marcados como para borrar. Si esos espacios del disco duro no se han sobrescrito, vamos a poder recuperar información borrada. Eh, los, los dos siguientes, el JTAG y el chip off, son casos que también son de extracción física. En el caso del JTAG es una técnica donde se suelda una de las conexiones a la placa del teléfono mediante un dispositivo que se llama el flashing y que son unas cajas específicas para cada marca de teléfono, ¿no? Y entonces con estos podemos hacer un factory en la memoria. Esto sirve, por ejemplo, cuando tenemos un teléfono que está bloqueado y no tenemos la clave. Esto se utiliza en fuerza y control de seguridad. Normalmente, en el caso de alguien que tenga información muy importante en su teléfono y no pueda desbloquearlo por algún motivo. Entonces, se salta esa capa, la capa del sistema operativo con la cual podemos acceder directamente a la información de esta, que está contenida, ¿no?, en el disco. Observamos una ilustración, en este caso también se utiliza para teléfonos que no enciendan, porque los JTAGs le cortan la propia alimentación a la placa y entonces podemos sacar información incluso de teléfonos que no estén funcionando. Y el chip off es en el caso más extremo que consiste en sacar físicamente el chip, el disco duro, la placa del disco duro, sacarla y conectarla a otro sistema de manera que pueda leerla. Esto se utiliza sobre fuertes complementos de seguridad en dispositivos móviles que han sufrido mucho daño, incluso pues que han estado bajo el agua y o que hayan sido golpeados o etcétera, ¿no? Etcétera. La forma más extrema de extraer una información es un volcado físico o muy invasivo. Eh, está, bueno, está bien saber
las técnicas de análisis forense, qué técnicas existen y saber hasta dónde puede llegar cada una de ellas. Este trabajo o lo realiza la policía o el personal autorizado, ¿no es verdad? Aquí tenemos un Celebrate Outfit 2, uno de los elementos de hardware que suelen utilizar los informáticos forenses, sobre todo para hacer las distintas extracciones. Aunque ahora nosotros vamos a ver las herramientas de código abierto, pero sí es cierto que estas máquinas son muy costosas. Estamos hablando de aparatos muy caros. Estos aparatos los tienen la policía y etcétera, etcétera, ¿no? Sirven para hacer extracción lógica, extracción del sistema de archivos y la extracción física. Incluso también tienen opciones para saltar el bloqueo del teléfono cuando un delincuente que no da la contraseña y en algunos casos se puede saltar el paso de bloqueo de contraseña. Esta máquina Celebrate lo que nos permite es hacer la extracción de una manera muy cómoda porque simplemente nos conectamos en el móvil y esta herramienta nos saca toda la información, nos proporciona un informe de una forma muy cómoda, muy sencilla, pero como podemos observar, son sistemas muy costosos o cuestan muy caros. Mm. El JTAG. En esta siguiente ilustración que observamos del JTAG, que hemos hablado ya, que consiste en conectar con una soldadura o bien con un ganchito que se engancha a la placa de manera que no hace falta soldarlo, ¿no? Bueno, el caso es que se engancha lo que es el teléfono móvil con una de estas herramientas, se podría decir, un dispositivo que son diferentes para cada modelo de celular, ¿no? Hay para Samsung y también hay para Huawei y otros modelos diferentes. Para cada uno de ellos existe diferente, para cada uno de ellos existe diferentes, ¿no? Y esto después se lo conecta ya a un PC, ¿no? A un PC. Eh, de esta manera podemos hacer una extracción mucho más profunda de la información física. En el caso también saltar protecciones de los teléfonos móviles que no encienden o lo que hemos comentado antes, ¿no? Eh, eh, chip off. Aquí tenemos un ejemplo de la técnica del chip off. Al extraer en lo que es el disco duro del teléfono móvil que está prácticamente dañado, aquí como se puede observar, está muy, muy, muy dañado, muy dañado. Aquí extrae el chip para poderlo después analizar, ¿no? Bueno, analizar y en un laboratorio, eh, analizarlo en un laboratorio, ¿no es verdad? Entonces, eso es lo que am, bueno, siguiente diapositiva. Eh, bien, vamos a pincel, dar una pincelada de cómo
se hace el procedimiento de extracción en Android. Eh, Estas son las recomendaciones que debemos hacer. Este procedimiento consiste en sacar siempre, en sacar fotos siempre todo documentado, ¿no? Por delante y por detrás. Ponemos en modo avión el teléfono y después también vamos a sacar una captura, una fotografía del mail, del teléfono, el modelo, el número de serie y la versión del Android. Todo esto para identificar después nuestro informe de manera inequívoca este dispositivo. Activamos las opciones del desarrollador y de esta manera pues también ya nos sale lo que es la depuración de USB para que podamos conectar el teléfono Android a un PC. Vamos a tener un sistema operativo preparado para hacer la transferencia de la extracción de estos ficheros. Santoku Linux. Mm. En el caso eh, de Android es recomendable la utilización de una distribución Linux, específicamente del forense para Android, que es el Santoku, que es de código abierto y que se descarga gratuitamente. Es una distribución basada en Linux, especialmente desarrollada para auditar dispositivos móviles en busca de vulnerabilidades, fallos o simplemente cualquier aspecto que pueda comprometer nuestra privacidad al utilizar cualquiera de estos dispositivos móviles. A ver, conclusiones. Es importante aplicar, ¿no?, estos pasos que hemos visto anteriormente. Los teléfonos móviles de hoy son principales fuentes de información a la hora de esclarecer sucesos y de servir como medio de prueba judicial. Es importante conocer qué tipo de información forense se almacena en ellos, cómo extraerlas y cómo presentarlos. Nosotros aplicaremos la parte lógica, porque para aplicar la parte física necesitamos equipos exclusivos del área forense, ¿no es verdad? Bueno, gracias. Perfecto, continuando. En este apartado se va a realizar la extracción lógica de dispositivos Android Linux. Bien, ya teniendo un poco de idea con los conceptos básicos de qué es un analista forense, a qué se dedica, qué es lo que debe hacer, cómo debe proceder al análisis forense de dispositivos móviles. Entonces, procedemos. Aquí tenemos la herramienta Santoku, está basada en una distribución Linux. Entonces, en esta herramienta ya vienen predeterminadas, instaladas aplicaciones para poder hacer análisis forense a dispositivos móviles. Aquí tenemos varios, por ejemplo, en el primero, que es el Android Manager, que se puede hacer, que se puede emular. Bien, entonces tenemos que instalarlo, pero en nuestro caso vamos a hacerlo real, con un celular real, donde vamos a extraer la información que nosotros deseemos, bien, de la forma adecuada para poder obtener esa información, ya sea importante, a veces son sensibles. Entonces para eso se debe contar también con la autorización del usuario que nos está pidiendo hacer ese trabajo. Entonces nosotros vamos a realizar la extracción de los paquetes que se han instalado en un Android celular. Muy bien. Entonces todas estas herramientas están hechas por Google.
Entonces, por eso, aquí podemos observar que tenemos una terminal. Entonces, desde esa terminal vamos a poder, como si estaríamos trabajando en el celular. Bien, entonces ahora vamos a hacer reconocer al celular porque estamos trabajando en una máquina virtual. Entonces miren, aquí tenemos, ya está reconocido, es un Huawei, pero su sistema operativo es un Android. Entonces vamos a verificar que realmente está reconociendo nuestro dispositivo, nuestra aplicación, nuestro sistema operativo con el comando adb. Entonces miren, ya tenemos ya reconocido nuestro celular. Este es un identificador. Entonces con esto ahora podemos extraer la información que nosotros deseemos. Para este ejemplo solamente vamos a extraer todos los paquetes que se han instalado, las aplicaciones. También se puede observar, se puede verificar la fecha, la hora en la cual se ha instalado, sus actualizaciones para ello. Entonces vamos a proceder a realizar la extracción de esos paquetes siempre con la terminal, con el comando adb shell. Entonces vamos a proceder a copiar. Ya estamos haciendo la extracción en esta parte. Estamos empezando a hacer la extracción que vamos a copiar a esta dirección en nuestro sistema operativo. Vamos a copiarlo. Entonces vamos a ver list entonces vamos a copiarla a un texto que nosotros vamos a colocar como nombre también, pero con la diferencia que tiene guiones.txt. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a hacer enter. Muy bien, entonces ahora vamos a verificar en nuestro directorio. Bien, aquí ya se ha copiado. Entonces vamos a abrirlo. Bien, aquí tenemos todos los paquetes que se han instalado. Aquí está Android, aquí está por ejemplo de Huawei Android, aquí está por ejemplo Telegram, lo que se había instalado, los paquetes. Bien, entonces aquí tenemos todas las aplicaciones que se han instalado en este dispositivo. Eso es la tarea de hacer solamente la extracción lógica. No podemos recuperar archivos borrados, pero podemos proceder a obtener información que en muchos casos se solicita hacer, pero siempre con el cuidado adecuadamente para eso. Entonces eso sería el primer ejemplo. Ahora vamos a también proceder a hacer la extracción de las llamadas, de los registros, de los contactos que ha tenido este celular, que ha realizado. Estos ejemplos en casos reales se realiza cuando hay problemas, por ejemplo cuando hay homicidios, o por ejemplo si algún padre de familia en una familia quiere saber, por ejemplo, si sus familiares que han utilizado. A veces se pierden familiares, entonces para esas cosas se necesita. Entonces vamos a proceder a realizar esa extracción. Entonces vamos a realizarlo con otra aplicación que también está instalado en Santoku. Entonces vamos a extraerlo con AF Logical Host. Con eso vamos a extraer los contactos, las llamadas. En realidad nos va a proporcionar toda la información que se ha realizado, hasta el modelo del celular. Entonces vamos a abrir una pestaña. Entonces vamos a escribir también el comando AF Logical
ya tenemos conectado el celular a nuestra aplicación en este sistema operativo, solamente nos queda hacer Enter. Muy bien, ya está accediendo. Ahora es importante que nuestro dispositivo siempre nos va a mostrar esto. Entonces nosotros tenemos que capturar, aceptar capturar. Entonces con eso vamos a poder ingresar para poder. Entonces tenemos que aceptar. Ahora ya está procediendo. Esperamos un momento. Ahí está. Entonces en nuestro celular ya nos ha aparecido esta pantalla. Entonces solamente nos quedaría aceptar. Aquí vamos a deseas que extraiga tus llamadas, tus contactos, tus mensajes. Entonces solamente nos quedaría presionar en Capture. Muy bien, entonces vamos a apretar Enter y está extrayendo toda la información. En algunos celulares tienen más información, pero en nuestro caso es un celular, tal vez tiene poca información. Entonces ahora vamos a revisar en nuestro, aquí está, en nuestro directorio. Aquí se ha extraído toda la información de las llamadas, de los contactos, de la información del celular, de los mensajes que tenemos. Por ejemplo, si ingresamos aquí en este archivo, va a abrir un momento, por favor. Ahí está. Entonces nos va a mostrar el modelo del celular para si nosotros necesitaríamos para algo. Aquí nos está proporcionando toda la información. Entonces solamente estamos extrayendo eso. Entonces aquí por ejemplo tenemos también el email. Entonces aquí por ejemplo es una marca Huawei. Ahí está. Entonces hemos extraído, hemos podido realizar la extracción del modelo, por ejemplo. Ahora también podemos ver las llamadas que se han realizado en este dispositivo. Vamos a proceder a abrirlos. Ahí tenemos. Aquí tenemos los datos, la duración que ha tenido. Aquí por ejemplo, aquí está el nombre de nuestros contactos. Los números están registrados. Entonces nosotros hemos podido extraer esa información. Tenemos todo, tenemos las llamadas. Ahora este dato está en Unix, entonces nosotros podemos convertirlo para poder verificar en qué fecha se ha realizado esa llamada, cuánto ha durado. Entonces vamos a proceder a hacer. Aquí también tenemos los mensajes. Mientras carga nuestro navegador, pues vamos a abrirlo. También nos está mostrando, nos está diciendo de dónde han llegado los mensajes. Aquí está. Entonces tenemos la información, podríamos decirlo, básico del celular, pero esa es la tarea de estas aplicaciones, para poder hacer un análisis básico. Y al decir lógico es que no vamos a poder recuperar archivos borrados. Eso es lo que diferencia de un lógico a un físico. Entonces aquí podemos ver también los contactos. Vamos a convertir en un momento ese dato Unix para poder confirmar que realmente hemos extraído información. Aquí por ejemplo tenemos los contactos que tiene este dispositivo móvil. Ahí está. Tendrás un rato, por favor. Ahí está. Entonces con esto, ¿qué llegaríamos a concluir? Que podemos extraer información. Estas herramientas nos ayudan a extraer información para poder analizar. En caso de que se le solicite a un analista forense, pero siempre debe tener
las condiciones para realizar este tipo de trabajos, porque a veces se los considera como delitos. Entonces es importante. Ahora vamos a convertir fechas a únicos. Entonces vamos a convertir ese dato que tenemos aquí hace rato que hemos extraído, no es esto, perdón, vamos a ingresar, ahí está, aquí tenemos, perdón, ahí está, aquí tenemos, queríamos convertir este dato, o sea, este dato queremos convertir para ver cuánto tiempo ha durado, la duración, la fecha, nos dice prácticamente, vamos a pegarlo aquí, lo vamos a convertir, aquí nos está diciendo qué fecha ha hablado, la hora nos dice. Entonces hemos podido realizar la extracción de información sobre qué aplicaciones tiene instalado. También podemos ver los contactos, las llamadas, con quién se puede comunicar. Entonces eso es lo más básico sobre esta herramienta. Podemos pasar a esto. Entonces nuestra última diapositiva, en el cual con esta extracción lógica solamente podemos obtener información que se encuentra en nuestro dispositivo, y es la única forma que se puede extraer. Y no se puede realizar la extracción de archivos borrados. Eso, bien, gracias.